Estimado pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, hola, soy Carlos Abayingón, de la Alianza Nacional de Restauración Democrática, en anagrama ANRD. Acabemos con el fascismo de Teodoro Obiang Basso antes de que éste acabe con nosotros. Porque si no lo hacemos, si no damos empeño en acabar con este sistema, sin darnos cuenta, estará consiguiendo lo que pretende hacer desde hace 40 años, lo estará consiguiendo poco a poco. De hecho, en algunos sectores, en algunos hermanos, en alguna gente lo está consiguiendo. Por eso llamo la atención a toda la ciudadanía guineoecuatoriana, abrir los ojos y los oídos para no caer en un error histórico que podría descomponer completamente nuestro país. Cuando oigo a algunos de nuestros hermanos decir, si no tenemos nada en común, no somos nada, nos unieron a fuerza imponiendo de que nuestros países, nuestros pueblos que no tenían nada que ver el uno con el otro, formen un país. Yo digo que eso no es cierto, hermanos. Ni en Europa, ni en Asia, ya no digamos en el nuevo continente, América, los pueblos o bien las naciones o países están formados por gente homogénea. Nos acordamos lo desde mi quinta, que cuando íbamos a la escuela, yo en el grupo Cardenal Cisneros en Ebebín, las primeras cosas que aprendíamos sobre la historia de España era que los primeros pueblos que habitaron aquella península fueron los iberos y los celtas. Dos pueblos que no tenían nada que ver el uno con el otro, pero después se juntaron formando el pueblo celtíbero. Aquí vemos la estrategia del colonialismo en nuestros países, sobre todo en Guinea Ecuatorial. España, al conquistar nuestro territorio, no quiso que nuestros pueblos se uniesen, no quiso que nuestros pueblos tuviesen unas relaciones matrimoniales para solidarizar nuestra existencia. El colonialismo no quiso que hubiera en nuestro territorio una mezcla que pudiese formar un pueblo como lo tienen en España, en Francia, en Alemania, en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir que no estoy de acuerdo con aquellos hermanos que dicen de que no tenemos nada en común. Les pregunto, ¿qué tiene un Sioux o un Apache con un escocés que fue a su continente, o con un africano de Guinea Ecuatorial que fue llevado como esclavo a América y hoy los Estados Unidos forman una nación? Lo que hoy en día llamamos Francia está compuesta por diferentes pueblos, al igual que Alemania.
Lo que nosotros tenemos que ver y aprender es que, perdone, si en la colonia, si el colonialismo no quiso esa unión de pueblos, nosotros mismos tenemos la sartén en el mango para conseguirlo. 200 años de colonialización tienen que servirnos en algo. España quiso tenernos separados porque sabía que cuanto más separados estábamos, más y más podía explotarnos, más y más podía utilizarnos. Y casi lo está consiguiendo. Pero peor es después de la independencia, lo que estamos viviendo todos los guineanos. Las injusticias que todos los pueblos, que todas las comarcas, que todas las regiones están sufriendo en Guinea, sin excepción alguna, son las que hacen que algunos hermanos digan de que ya no podemos soportar tanta injusticia. Y yo les entiendo muy bien. No comparto su idea, pero les entiendo perfectamente. Porque Bebín, mi distrito, podría decir lo mismo, podría hacer lo mismo. Teodoro Benjamin Basso ha dividido nuestro distrito, ha dado una parte de él al Camerún. Hemos perdido elementos políticos como Simón Monchía Yenfe, Jesús Alfonso Yono, José Zhuangyosa, Federico Ngomonando y otros tantos más. Si quisiéramos, podríamos decirle que nos separamos del resto, porque no se puede vivir tanta injusticia. Mi comisén podría decir lo mismo. Mi comisén podría quejarse de que el padre de la independencia, Enrique Mbo, tuvo otros sueños y no los que estamos viviendo hoy en día en Guinea Ecuatorial. Los hermanos de Bata, si viniesen con la misma intención y la tienen, yo podría y les entiendo, porque han perdido gente. Tal es el caso de Agustín Eñeso Ñeñe, don Luis Rondo Maguga y otros muchísimos más. Los bubis podrían reclamar su separación, porque no solo los Van han invadido su territorio, sino que también han perdido gente como Edmundo Bosio Dioco, Agustín Grange Molay y otros tantos más. Los de Ginayón podrían decir lo mismísimo, porque han sufrido tanto después de la independencia que es indescriptible. Los de Acurenán, lo mismo. Los de Mongomo, igual. Los de Río Benito. Es decir, toda la República de Guinea Ecuatorial podría exigir su separación, porque se ha sufrido demasiado y se sigue sufriendo. Pero esto, la solución de esta situación la tenemos nosotros mismos en nuestras manos. Tenemos que saber que cuanto más nos estamos descomponiendo, más débiles nos estamos haciendo. Los grandes países luchan para ser mucho más grandes todavía.
porque sabe de que un país grande hace grandes cosas y es respetado por todo el mundo. Los ejemplos los tenemos. Teodoro Benjamin Basso no está ni para el pueblo ni con el pueblo, ni tiene algún interés en que el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial avance. Él ya lo dijo en su primer viaje a España. Destruir es fácil, pero construir es muy difícil y lo está demostrando. O Benjamin Basso lo está demostrando. Lo único que le interesa es vaciar las arcas del Estado, estafar al pueblo, llenar sus bolsillos y sus cuentas y las cuentas de sus familiares y atláteres. La falta de interés que Teodoro Benjamin Basso tiene para con su pueblo, lo vemos, como lo he dicho, cuando divide el distrito de Bebeín, regala una parte de él a Camerún. Vemos ese desinterés, esta falta de amor a los suyos, cuando en 1985 intenta vender la isla de Corisco por tan solo 10 millones de dólares a la multimillonaria griega Tina Onassis. O Benjamin Basso ya en 1985 empezaba a querer descuartizar el territorio que se llama Guinea Ecuatorial, vendiendo la isla de Corisco, como lo he dicho, pero gracias a las denuncias de la Alianza Nacional de Restauración Democrática ante las Naciones Unidas, este proyecto fue abortado, no por Teodoro Benjamin Basso o porque le importaba un pepino, sino que la misma Tina Onassis dijo de que no estaba dispuesta a comprar una isla donde habían tantos problemas, porque su intención era crear un sitio de recreo para ella y los suyos. Pero como está escuchando, está leyendo que este proyecto traerá muchos problemas, prefiere ya no comprar Corisco. Estimados compatriotas, cuando vemos estas cosas y cuando las escuchamos, nos damos cuenta de que Teodoro Benjamin Basso nunca ha tenido intención de llevar unidos los pueblos, no los voy a llamar etnias, los pueblos que componen nuestro país. Él nunca tuvo esa intención, ni mucho menos tuvo la intención de poder hacer avanzar nuestra sociedad. Hace algunos días, y aquí vengo a solidarizarme con los hermanos, escuché un vídeo de una joven que podría ser mi hija, anobonesa, donde hablaba sobre la situación real de esta bonita isla que tenemos ahí. Es muy triste, pero las denuncias de esta joven se tienen que tener muy en cuenta. De la misma manera que se tiene que tener muy en cuenta todas las denuncias que se hacen desde aquella isla. Se debe tener muy en cuenta todas las movidas que se está escuchando y viendo
en aquella isla, movidas, hechas por nuestros hermanos anoboneses. Como he dicho al principio, respeto y comprendo el motor de sus ideas, pero no las comparto porque soy hermano, me siento hermano suyo. La primera persona que yo conocí cuando empecé a ir al grupo Cardenal Cisneros en Ebebeín fue un chico annobonés, Juan Torena, que vivía en Mellón. Es decir, este chico era más ebebeinense que yo mismo. ¿Por qué? Porque él empezó a vivir en Ebebeín antes de yo nacer. La joven que escuché está denunciando la presencia de un violador de niños que, después de abusar sus derechos de ser militar en Río Muni, en vez de ser castigado como se debe, le confinan a Annobón. Incluso eso no es confinar, le destinan a Annobón para que siga haciendo lo mismo ahí. Y debo decir de que no es la primera vez que lo hacen. Nos acordamos, estimados compatriotas, de que en Annobón ya habían detenido a algunos 3, 4 o 5 militares FAN cuya misión era violar a menores de edad en aquella isla. Y hasta la fecha no sabemos cuáles son las medidas que tomaron a aquellos militares. Estas injusticias se deben denunciar y condenar. Es muy triste cuando escuchamos que los hermanos de Annobón se están quejando y están tomando ciertas decisiones porque hay algunos jóvenes que desconocen la realidad que ha sufrido aquella isla. Antes de empezar, había dicho lo que los demás distritos están sufriendo en Guinea Ecuatorial, pero el caso de Annobón viene a ser muy especial. El caso de Annobón empieza casi desde la colonia, pero me voy a centrar desde la autonomía y decirle que aquella isla desde la autonomía casi nunca fue atendida como se debe. Yo no sé cuántas veces iba el barco a Annobón al mes, 1 o 2 veces. Yo no creo que llegaban a 4. Eso desde la autonomía. Y llegamos a la Primera República en tiempos de Macías. Si en la autonomía la isla ya estaba casi abandonada, en tiempos de Macías se quedó casi completamente abandonada. El que todavía se acuerda, yo creo que los mismos hermanos de Annobón se acordarán, los que son un poco más mayores, que sufrieron una epidemia que casi acaba con toda la población annobonesa y el gobierno de Macías no prestó ni un servicio médico a los hermanos de Annobón. Llegada la segunda dictadura, que es la continuidad de Macías, en 1988, Teodoro Benjamin Basso negocia con unas empresas europeas para ir a Annobón y sepultar residuos tóxicos en aquella isla. Residuos tóxicos. Estimados compatriotas, me han escuchado muy bien. Sepultarlos en Annobón
significa que de aquí a 50 años, normalmente no se debería plantar alimentos, productos de primera necesidad en aquella isla, porque está ya contaminada, a no ser que los especialistas analicen el suelo y den su luz verde. La Alianza Nacional de Restauración Democrática, a través de su entonces secretario general, el doctor Samuel Mbamombe, hizo una denuncia contundente en enero del 2001 sobre aquellos hechos. E incluso, cosa muy rara, en septiembre de 1988, el periódico El País saca un artículo titulado Annobón, un paraíso para el vertido de tóxicos. Los que se acuerdan sabrán que esos documentos existen ahí. E incluso en Suiza, el periódico Die Weltwoche habla sobre ese tema en 1994 y lo titula El mortal negocio se maneja desde Ginebra. Ahora ustedes díganme, cuando un pueblo sufre de esta forma, cuando un pueblo ha vivido estas escenas, cuando un pueblo está sufriendo estas injusticias, sabemos la poquísima extensión que tiene Annobón, pero parece ser que hoy se ha convertido en el paraíso de los militares fan de Teodoro Obiang Bambazo. En condiciones normales yo no lo encontraría mal, porque nadie le prohíbe al annobonés ir a Bata o a Bebeín o a Mecomisén a vivir ahí porque es nuestro país. Pero tratándose de la situación actual, es una injusticia, porque el annobonés no se siente ya annobonés en su propia casa. Y estimados compatriotas, este es el kit. Este es el núcleo del problema. Por eso, en vez de hablar de separarse, tenemos que hablar de otras cosas. Tenemos que conversar entre sí y sacar un común denominador, sabiendo de que deshaciéndonos de este sistema dictatorial y fascista de Obiang Bambazo, podemos formar una sociedad descentralizada, donde un fan no debe ser el general, el gobernador de Annobón, donde uno de Bebeín no debe ser delegado gubernativo de Mongomo o de Micomisén o de Finayón. Debemos hablar entre nosotros mismos y preguntarnos, como lo dijo Lenin, ¿что делать? ¿Qué hacer ahora? Para poder responder a esta pregunta y para poder llevarla a cabo, es muy necesario que todos sepan lo que queremos hacer después de Obiang Bambazo. Es muy necesario que nos empecemos a confiar mutuamente porque no queda otra. Pero lo que mucho más tenemos que tener en cuenta
es evitar que después de Obiang venga otro Obiang. El que no quiera ver este punto es porque no lucha para el pueblo, por el pueblo, y que quiere estar con el pueblo. Quiero decir con ello, estimados compatriotas, que tenemos que tener ojo a visor para cuando venga el cambio. No debemos tener piedad ni compasión en apartarle a alguien. No debemos decir de que este señor es el que ha estado dentro y conoce más, tiene más informaciones que otros. Esto es una mentira. El que ha estado dentro, colaborando activamente, nunca dejará de tener la mentalidad que ha venido teniendo ahora. Si alguien me pregunta, dar un ejemplo, yo diré simplemente que Juan Carlos Ondanga pertenece a ese grupo de gente del que estoy hablando. Osasa Coro pertenece a esa clase de conjunto. Pero el caso del guineano es la enfermedad del olvido, estimados compatriotas. El creer que uno que ha sido toda la vida un tigre, de repente le preparan un traje de oveja o de cordero y que ya es un cordero. Esto jamás de los jamases. Venimos descubriendo, después del 3 de agosto de 1979, que la mano ejecutora durante la dictadura de Francisco Macías Nguema no era otra persona, sino Teodoro Obiang Basso. Y cuando dio el golpe de Estado, todo el mundo estaba apoyándole. ¿Y qué ha resultado? El tigre, con el traje de cordero aquella vez, nos ha demostrado lo feroz que es. El que crea, estimados compatriotas, que esto no puede volver a repetirse es porque está soñando despierto. La Guinea Ecuatorial post-Obiang debería ser formada por gente que ha sufrido, por gente que ama a su pueblo, por gente que tiene palabra, por gente digna. Solo esa gente es la que será capaz de levantar no solo la economía, no solo las infraestructuras, sino que es la gente que será capaz de reunificar de nuevo nuestros pueblos y formar una nación. Por esto, para acabar, estimados míos, vuelvo a repetir, haciendo una llamada de que acabemos con la dictadura de Obiang Basso antes de que ésta acabe con nuestro querido país. Muchas gracias y hasta pronto.